¿Sabes qué es el acceso a la información pública? Es un derecho que tenemos los ciudadanos para pedir la información al gobierno para que nos rinda cuentas a la ciudadanía. ¿Sabías que las dependencias de gobierno están obligadas a brindarte información transparente? Así es, por ley están obligados a compartirnos información transparente, veraz y oportuna. Para hablarnos de esto, tendremos invitados en el estudio que nos hablarán en un panorama más amplio respecto al tema. Además, salimos a las calles a preguntarle a la ciudadanía si sabe qué es el acceso a la información pública y si sabe ejercer este derecho. En el programa veremos lo que nos respondieron y mucho más. No te muevas, porque ya empieza Coalicionando. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a su programa Coalicionando. Mi nombre es Denise Chamán y los estaré acompañando a lo largo de este programa, donde, les traemos un tema muy importante para toda la ciudadanía, que es el acceso a la información pública y la transparencia. Tenemos invitados muy queridos que nos estarán acompañando para hablar acerca de todos estos temas que pues a la ciudadanía pareciera no conocerle en verdad. Pero no les cuento más y vayamos a ver un Vox Populi que nuestra compañera Vero Lubiano nos tiene preparados. Hola, mi nombre es Verónica Lubiano y estoy aquí en el centro de la ciudad de Morelia y voy a preguntarle a la ciudadanía si es que saben qué es el acceso a la información y cómo ejercerlo. Vamos a ver qué nos dicen. Es el derecho que tenemos de solicitar cualquier tipo de información que tú requieras. Para mí, el acceso a la información pública es la información que tenemos derecho a conocer. Tiene que estar regulada por alguna ley que tenemos conocer ciertos datos y ciertas estadísticas. Creo que es parte de tanto de las normas de instituciones públicas como parte de un derecho a ejercer. Entiendo que hay instituciones que por norma están obligadas a que a partir de alguna solicitud de cualquier persona hacer visibles y hacer públicos ciertos datos, ciertos documentos. Pues sí, es la información que debemos de tener todos los ciudadanos por parte del gobierno y por sus organismos. La verdad es que desconozco exactamente dónde, pero supongo que puedes acudir a una secretaría para que te informen o tal vez por internet. Pues es un poder que tiene la sociedad para poder conocer el presupuesto que se maneja del país, de los ciudadanos, y es una libertad y una necesidad que requiere la sociedad conocer en qué se gasta cada centavo de los impuestos. Se debe ejercer en todas las instituciones de gobierno. Cualquier secretaría tiene una área en la que se solicita la información. No sé. Es una herramienta fundamental, como incluso hasta sacar información relevante para cuestionar de dónde se están utilizando los dineros de la gente. Al parecer la ciudadanía tiene una idea clara de lo que es el acceso a la información y eso es importantísimo, ya que pues es nuestro derecho, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Ya vimos este Vox Populi donde varios ciudadanos nos dan su punto de vista acerca de lo que es el acceso a la información pública y pues pareciera que no saben totalmente lo que es. Pero existe un instituto aquí en Michoacán que se llama el IMAIP, que es el Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Transparencia, en el que pues brindan información acerca de todos estos datos. No les cuento más y vayamos a ver esta cápsula que nos tienen preparados acerca del IMAIP. Hola, mi nombre es Arely Yamilet Navarrete Naranjo y soy la coordinadora jurídica del IMAIP. El IMAIP es un órgano autónomo que está determinado constitucionalmente y tenemos por orden custodiar, cuidar y garantizar dos derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. Estos dos derechos, que para empezar son derechos humanos, todos los tenemos, todas las personas, desde un niño puede ejercerlo hasta un adulto muy anciano. El derecho de acceso a la información nos permite lograr y acceder a esos documentos que tienen todos los servidores públicos en sus oficinas, y el derecho de protección de datos personales nos permite cuidar lo que son nuestros datos personales. Tenemos acceso, rectificación, oposición o cancelación de todos nuestros datos en posesión de los sujetos obligados. La inquietud principal de este instituto fue primordialmente la cuestión de rendición de cuentas de todas las oficinas, ya sean de gobierno, descentralizadas. El punto es que ustedes tengan en su poder toda esa información que nosotros manejamos a diario y que finalmente proviene de sus recursos públicos.
Ok, es muy fácil. Para solicitar información lo único que tienes que hacer es ir con la autoridad a la cual le quieras pedir la información y ya sea escrito, verbalmente, por medio de correo electrónico, postal, de cualquier manera, solicitarla. No tienes que acreditar interés jurídico alguno, ni firmar, ni decir para qué la utilizas. Todos nosotros como seres, como personas, tenemos el derecho humano a la protección de nuestros datos personales. ¿Qué son estos? Es todo aquello que significa nuestra persona, nuestra edad, nuestro nombre, cuestiones muy sensibles. Entonces, cuando nosotros damos nuestros datos a alguna autoridad, ya sea por cualquier trámite, por ejemplo, cuando vas a sacar tu licencia de conducir, que das tu nombre, tu edad, tu domicilio, nosotros tenemos y podemos cerciorarnos qué han hecho con esos datos, ya sea saber en qué trámite los tienen, si ya no los ocupan para efecto de cancelarlos o si está en algún otro lugar al que ustedes lo aportaron. Entonces, gracias a este derecho podemos saber exactamente dónde están, quién los tiene y qué hacer con ellos. Tenemos disponibilidad absoluta de nuestros datos personales. Bueno, nosotros no somos en sí una unidad concentradora, nosotros nos encargamos de garantizar que todos los sujetos obligados les entreguen la información que ustedes quieren saber. Más bien, la cuestión es qué información te puede dar cualquier sujeto obligado. Te puede dar toda información que manejen, que tengan en su poder, ya sea por trámites que hace, por las facultades que tiene o por la competencia. Bueno, ahí lo tienen, un pequeño resumen de lo que es el IMAI, pero vayamos a ver una cápsula de ¿Sabías qué? Acerca de lo que es el Instituto Nacional para la Transparencia Nacional. Vayamos a verlo. ¿Sabías que? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es una institución que garantiza a la población mexicana el derecho a la información pública y a la protección de sus datos personales, para promover una cultura de transparencia incluyente y participativa. En este instituto, tú puedes acudir personalmente a través de su página web y hacer uso de tu derecho a la información pública, preguntando todo lo que quieras saber acerca de información que está en manos de gobierno. En la página web puedes entrar a apartado de acceso a la información pública y llenar un formato con la información que requieras o deseas saber. El INAI tiene un plazo de 20 días hábiles a partir de tu entrega de solicitud para que te proporcionen la información. Ejerce tu derecho. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, como lo vimos en el bloque anterior, estaremos pasando varias cápsulas de ¿Sabías qué? Acerca de este tema. Pero bueno, más adelante tendremos una precisamente acerca de los municipios mejores y peores calificados en el 2016 aquí en Michoacán. Y bueno, vayamos entonces a otros datos, a presentar una semblanza de nuestro primer invitado de la hora, para saber exactamente cuál es su trabajo, su trayectoria y pues así conocer mejor su trabajo. Vayamos a verla. Mario Alejandro Hernández Durán es licenciado en periodismo y cuenta con una maestría en Derecho de Información. Actualmente cursa un doctorado en Derecho bajo la línea del Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en México. Realizó estancia de investigación en la Universidad Extremadura en España con el tema Legislación sobre la radiodifusión sonora, comunitaria o del tercer mundo de la comunicación. Ha elaborado desde hace 20 años en medios de comunicación y en oficinas de comunicación social en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, le cedo la palabra aquí al maestro Mario Hernández. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, qué bueno que tocan temas, ¿no? Conocemos este derecho porque se le ha hecho cierta publicidad, pero realmente lo ejercemos poco y muchísimos de los órganos garantes y de los sujetos obligados pues no están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces es importante estárselo recordando a la gente. Claro. Bueno, en primera instancia, ¿por qué no nos platica un poco acerca de qué es el acceso a la información pública para que los ciudadanos puedan informarse? Hoy te doy una cápsula, me parece que lo define de manera muy clara y muy sencilla. El derecho de acceso a la información es el derecho que tenemos todas y todos en este país. Además es un derecho humano reconocido a nivel internacional que tenemos para exigir información, digamos, de órganos o de sujetos, que se les llama en nuestra ley sujetos obligados, que pueden ser desde los gobiernos
federales, estatales o municipales, pueden ser sindicatos, pueden ser incluso personas que reciban algún tipo de recurso público, y nosotros tenemos el derecho de solicitarles a ellos información sobre qué es lo que han estado haciendo con los recursos públicos y con las obligaciones que tienen por ley. Básicamente, digamos, de manera muy general sería ese derecho al acceso. Y en ese mismo rubro, ¿qué es la transparencia? Mira, la transparencia y rendición de cuentas en realidad son como dos términos políticos. Como tal, no existe un derecho a la transparencia y no existe un derecho a la rendición de cuentas. Ciertamente nuestra ley, por ejemplo, se llama Ley Federal de Acceso al acceso a la información y transparencia, y dentro de la propia ley establecen, por ejemplo, algunos capítulos que tienen que ver con la transparencia, pero en realidad son conceptos más sociales, más políticos, pero el derecho, digamos, que ampararía estos conceptos sería el derecho de acceso a la información pública, y a partir de ahí se derivan ciertas responsabilidades de los sujetos obligados, que los sujetos obligados no es otra cosa más que las personas obligadas a entregar esta información. No toda la información, hay que recordar que no es un derecho absoluto, es decir, tenemos derecho a conocer todo lo que establece la ley, pero la propia ley establece ciertas limitantes o ciertas restricciones a la ley, y a eso se le conoce como información reservada o como información confidencial. Nosotros como personas no tenemos la posibilidad de conocer esa información. Ahorita que toca el tema acerca de esa información confidencial, ¿podría darnos un ejemplo de qué es esa información confidencial que a lo mejor como ciudadanos no podemos acceder a ella? Mira, lo dividiremos de forma sencilla. Existe información reservada, y la información reservada es aquella información que los sujetos obligados, vamos a suponer un ejemplo, el gobierno federal decide que por ciertos motivos no puede dar esa información. Pueden ser varios motivos, porque se encuentra, digamos, en una investigación en curso, porque pone en riesgo la seguridad nacional, porque puede afectar los derechos de algunas personas, o poner en riesgo la imagen de algunas instituciones, etc. La ley establece que los sujetos obligados están obligados, valga la redundancia, a explicar por qué se reserva esa información, y la ley establece plazos de reserva. Cuando terminan esos plazos de reserva, la gente podemos acceder a esa información. Claro. Y está la otra información a la cual no podemos acceder, que es la información confidencial. La información confidencial básicamente es la que tiene que ver con los datos personales de todos y todos nosotros. ¿Qué tipo de información es confidencial? Pues toda la información de las personas, es decir, su estado de salud, sus creencias religiosas, sus tendencias sexuales, etc. Eso es información confidencial y está protegida por ley. Es decir, nosotros no podemos ir a pedir el expediente médico, tu expediente médico, ¿no? O el de tu maestro. Eso está protegido por ley. ¿De qué le sirve a la ciudadanía tener acceso a la información? Yo creo que la información es la base de absolutamente todo, ¿no? Lo pondría de esta manera. Es decir, nosotros pensamos, deseamos, tememos y actuamos en base a la información que recibimos todos los días, desde que nacemos hasta que nos morimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces la información es fundamental para todo, absolutamente para todo, para las tomas de decisiones. Pero si esto lo trasladamos, por ejemplo, en términos, no sé, de ciencia política y en términos de derecho, tendríamos que darnos cuenta que no se puede pensar en la democracia o en un Estado democrático, como se supone al cual pertenecemos, si no tuviéramos acceso a conocer qué es lo que está haciendo el Estado como representante de todos nosotros, a través de sus instrumentos que son el gobierno, por ejemplo. Si no tuviéramos la posibilidad de conocer qué están haciendo, qué decisiones, cuáles son los argumentos que están utilizando para tomar esas decisiones, qué están haciendo con nuestro dinero, difícilmente podríamos tomar una decisión adecuada, ¿no? Claro. Entonces, esa me parece que es, por eso se dice que la información y el derecho de acceso a la información es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático. Y recalco democrático porque pues existen otros estados con regímenes totalitarios, vamos a suponer Corea del Norte, ahorita que está tan de moda, en donde pues la gente no tiene acceso a la información, y bueno, a partir de ahí el Estado controla absolutamente toda la información que reciben las personas, y es difícil que puedan tener
conocimiento de qué es lo que está sucediendo con su estado, con otros países, incluso cuáles son sus derechos, ¿no? Esa es la importancia, me parece, de la información. Sí, es muy importante todo esto que nos está comentando y más porque pues ahorita vemos, por ejemplo, en el Vox Populi que muchas personas no están al 100% informados de este derecho que tenemos como ciudadanos. Pero bueno, si nos permite, vamos a un corte comercial y regresamos para retomar esta entrevista. ¿Qué le parece? Ok, perfecto. Bueno, vayamos a un corte comercial y regresamos, no se despeguen. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en entrevista con el maestro Mario Hernández, que nos está platicando acerca de qué es el acceso a la información pública. Y bueno, para seguir la entrevista, maestro, me gustaría preguntarle, dentro de su trayectoria como docente, ¿qué es lo que usted percibe para informar a los ciudadanos, para inculcarles esta cultura de que tienen que tener un acceso a la información pública? Mira, yo creo que no es una tarea como tal de un docente, ¿no? Quizá a las universidades tendrían la posibilidad de y otros derechos darlos a conocer, pero quienes sí estarían obligados, me parece, serían pues, el órgano garante, ¿no? Que es el IMAIP o el INAI a nivel federal. Yo creo que también de manera pues, moral, si cabe el concepto, el propio gobierno federal, estatal y los municipales estarían obligados a fomentar, a apoyar la difusión de los derechos de todas y de todos. Yo creo que veía ahorita en estas cápsulas que hicieron que mucha gente sí sabe lo que es el derecho de acceso a la información, ¿no? Digo de manera muy general, pero ellos ya saben, yo tengo el derecho de solicitar información a el gobierno. Me parece que todavía queda en ámbitos muy generales. Habrá que decirle a la gente que uno puede solicitar la información prácticamente a cualquier persona, y cuando hablo de personas me refiero a tanto a los estados como a las propias personas que manejen o que hayan recibido recurso público. Y eso nos convierte prácticamente a todos los que en algún momento dado podamos haber manejado recurso público como sujetos obligados a ello. Es decir, ahí entran sindicatos, costó muchos años después de discusiones poder meter a los sindicatos, ¿no? Como sujetos obligados. Pero incluso las personas que pudieron haber recibido en algún momento recurso público, a través del sujeto obligado se le podría pedir información, es decir, oye, yo quiero saber cuánto le diste y por qué le diste a esta persona en particular este recurso, y será el órgano el encargado de decir si procede o no procede tu petición, por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo en las noticias que apenas este año fue que metieron a revisión los sindicatos porque antes no estaban. El IMAIP apenas pues puso ese plazo y esa constancia para que los sindicatos también nos rindieran cuentas. Tiene muchos años me parece que hubo básicamente 3, ahora ya sujetos obligados, que costó mucho trabajo que rindieran cuentas. Los sindicatos, que han sido normalmente entes muy cerrados, las universidades, ¿no? La Universidad Michoacana, a pesar de que pues, cuenta con una maestría, la única, hasta donde yo sé, la única maestría en Derecho de la Información Pública, y que tiene especialistas en la materia, la Universidad Michoacana durante mucho tiempo estuvo, digamos, sus reglamentos estuvieron chocando incluso con lo que establecía la propia ley estatal y federal, y ellos daban algunas explicaciones ahí medio raras de la autonomía, hasta donde los alcances de la autonomía, pues hasta al final de cuentas se logró demostrar que la autonomía tiene otras características y otras preocupaciones y no esta, y finalmente también partidos políticos también tardaron en entrar, digamos, en la canasta. Y yo insisto en las personas también, es decir, si tú formas parte de una asociación civil y recibes recurso público, también estarías obligado a entregar información. Entonces me parece que prácticamente todos ya los que reciben recurso público ya están obligados por ley a entregar información, a ser transparentes, digamos. Sí, claro. Maestro, no lo despedimos. Ahorita en bloques que siguen vamos a tener una mesa redonda con nuestra siguiente invitada. Vayamos a ver de quién se trata en una semblanza que nos tienen preparado nuestro equipo de producción. Claudia Heréndira Cortés
Estudió Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y tiene una maestría en Derecho de la Información. En España, en el 2013, realizó un artículo titulado Socialización y eficacia del derecho a la información. En el 2016, colaboró con un capítulo de un libro titulado Participación Ciudadana y Política Pública Ambiental, reflexiones para su vinculación efectiva. Actualmente es jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestra Claudia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer. Sí, bueno, ya estábamos escuchando un poco al maestro Mario que nos estaba comentando acerca de quiénes son los sujetos obligados. ¿Podría usted darnos también una lista aproximada para que los ciudadanos sepan cuáles son los sujetos obligados que tienen la obligación de darnos información? Claro, por supuesto. De manera general, los sujetos obligados o esta calidad de ser sujetos obligados viene de la característica de manejar recursos públicos. Eso quiere decir que el abanico se abrió, ¿no? Entonces ahora tenemos una serie de sujetos obligados que antes no figuraban o no figuraban con esta fuerza. ¿Qué quiere decir? Que por supuesto los poderes públicos, es decir, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, con todas sus instancias, tienen que acatar las obligaciones de transparencia y tienen que garantizar el derecho de acceso a la información. Si nos referimos a otros organismos, otras instituciones que manejan también recursos públicos, encontramos los organismos públicos autónomos, dentro de los cuales se encuentran las universidades públicas, por supuesto. Se abre igualmente a partidos políticos. ¿Por qué? Porque ejercen recurso público. Claro. Los sindicatos también, porque ejercen recurso público, bien a través de las universidades o de otros organismos de donde sean agremiados, pero también ese es el rasgo distintivo, que manejan recursos públicos. Y muy bien lo puntualizaba el maestro Mario, no solamente organismos, es decir, personas jurídicas, sino también personas físicas. Entonces, si eres beneficiario de un programa y hay recurso público que está llegando a ti, la información de que eres beneficiario de ese programa va a ser pública. Claro. Hay que saber bien a dónde llega todo ese recurso que al final es de todos. Pues sí. Y bueno, entrando un poquito más en el tema de la información que nos puedan proporcionar, como ciudadano, ¿qué información es la donde yo puedo ir, por ejemplo, a una institución, preguntar lo que sea, o qué información es la que me pueden proporcionar? Fíjate que hay un principio en la ley que es el de máxima publicidad. Eso significa, por principio general, sí, cualquier información que se genere, se procese o se reciba en un sujeto obligado tendría que ser pública. También me adhiero al comentario que hace el maestro Mario hace unos momentos, porque hay excepciones a este derecho, pero son en casos muy particulares y se tiene que justificar. Entonces, por principio general, toda la información es pública. Todo lo que se genere en estos sujetos obligados, es decir, podemos preguntar todo hasta, ¿no? O siempre y cuando no exista una excepción, como las que ya se hablaban respecto a datos personales, porque entonces ahí se ponderan dos derechos, estamos hablando de dos derechos fundamentales, entre el de acceso a la información y el derecho a la privacidad, o bien otras cuestiones que afecten el orden público, la salud pública, la seguridad nacional, pero tienen que estar perfectamente fundamentadas. Ok, maestra, si me lo permite, en el siguiente bloque vamos a seguir con su entrevista, pero mientras vamos a un corte comercial, ¿qué le parece? Muy bien, gracias. Bueno, ya vayamos a un corte comercial y no se despeguen porque esto es Coalicionando. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en entrevista con la maestra Claudia Cortés, que nos va a hablar un poquito más acerca de su función dentro de la Universidad Michoacana. Bueno, maestra, le cedo la palabra. Dentro de su función en la institución Universidad Michoacana, háblenos un poco acerca de cómo se maneja la transparencia. Muy bien. Fíjate, la transparencia en realidad es, bueno, a nivel federal está definida como una política pública transversal. ¿Qué significa esto? Que son medidas que adoptamos los sujetos obligados con el objetivo de brindar información de oficio sin necesidad que medie solicitud alguna para que la ciudadanía pueda estar lo más informado posible. Entonces, en el tema de la transparencia, no solamente para la Universidad Michoacana, sino para todos los demás sujetos obligados, lo que ha operado
a partir de las reformas, ¿no? Y de las nuevas leyes que se han generado en los últimos 2 años más o menos, es que esta transparencia y esta información de oficio que tenemos que publicar los sujetos obligados se hace a través de Internet, es decir, de nuestros portales de Internet. Tenemos tanto un sistema nacional, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, y tenemos un sistema estatal donde ya es a través de cada portal institucional, ¿no? En el rubro de transparencia. ¿A qué nos obliga la ley? Bueno, pues la ley, el INAI ha emitido ciertos lineamientos, se han creado formatos. ¿Cuál es el objetivo de estos formatos? Que la información que publicamos esté estandarizada. Eso significa, todos los sujetos obligados vamos a tener públicos esos formatos con información de oficio, a la que ahora le llamamos obligaciones de transparencia, en nuestros portales de Internet. Básicamente, la transparencia parte de esa información de oficio que debemos tener publicados y que tiene que estar actualizándose. En cada rubro, la actualización es distinta. Hay información que hay que estar actualizando cada mes, cada trimestre, cada semestre o bien de manera anual. Básicamente, de ahí parten estas obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Y además, se nos invita a practicar transparencia proactiva. ¿Qué significa esto? Que además de esta información de oficio que tenemos que publicar en estos formatos, toda la información que sea relevante, que pueda ser de interés público, que pueda ser de utilidad a la ciudadanía, entonces tenemos la obligación de publicarlo, de tratar de difundirla, ya sea por cualquier medio, ¿no? Puede ser por medios impresos, por medios electrónicos, pero tratar de dar la mayor cantidad de información útil a la ciudadanía y que pueda interesar, que generamos los sujetos obligados. Bueno, como lo vimos en su semblanza, también estábamos viendo por ahí que publicó un capítulo en un libro y un artículo en España. ¿Por qué no nos habla un poco acerca de estos temas de que usted pues redactó? Bien. Bueno, sí, son pequeñas aportaciones académicas que uno va haciendo a lo largo de la formación. El artículo publicado surgió de un trabajo final que se realizó por una estancia de investigación que realicé en la Universidad Complutense de Madrid, y entonces ese artículo fue el fruto, digamos, de esa estancia. El objetivo principal de ese artículo era poner de relieve cómo podríamos socializar el derecho a la información entre la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un derecho que ha tenido mucho auge, pero en años recientes. No tiene esta larga tradición como otros tantos derechos fundamentales. Entonces era un poco el esfuerzo de saber cómo podíamos empezar a conocerlo todos. Y ya que lo conociéramos, entonces saber los mecanismos a través de los cuales se puede ejercer y cómo se puede garantizar en el ámbito público. El capítulo del libro y algunas otras publicaciones son también enlazando la transparencia, el tema de la transparencia con la política pública. Bueno, también platícanos un poco cómo es trabajar en esta área de transparencia de la Universidad Michoacana, es decir, ¿le han llegado muchas solicitudes por parte de los ciudadanos, por parte también de los mismos estudiantes o cómo es? Sí, bueno, ahí en la unidad de transparencia atendemos aproximadamente de 25 a 30 solicitudes al mes. Eso es lo que llega. Bueno, además de las solicitudes o de asistencia institucional que se da de manera verbal, que también eso es una carga de trabajo importante que hace la unidad. Básicamente la unidad de lo que se encarga es de los rubros de acceso a la información, es decir, solicitudes, transparencia, cumplir a cabalidad las obligaciones que tiene la universidad como sujeto obligado y garantizar la protección de datos personales. Entonces también es responsabilidad de la unidad emitir avisos de privacidad y lineamientos, criterios o recomendaciones para la política interna de protección de datos personales. ¿Qué es lo que hace la unidad? Particularmente en el rubro de acceso a la información, llega una solicitud a la unidad, la recibimos y entonces lo primero que hacemos es tratar de rastrear dentro de todas las dependencias o las áreas donde puede estar localizada esa información. Ya que se ha identificado, entonces se giran oficios de comunicación interna para requerirles, primero para preguntar si obra en sus archivos, si manejan esa información y si la pueden remitir. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado en los plazos porque la ley nos da hasta 20 días para responder cabalmente una solicitud de información. Una vez que esa área o dependencia particular nos ha emitido o nos ha remitido la información correspondiente, entonces lo que hace la unidad es
redactar una resolución de información y una notificación. Es decir, se le notifica al solicitante que la información está disponible, de qué manera la puede obtener, si es que está disponible ahí o si es que señaló algún medio de notificación y de envío de información particular. Esto es importante porque se puede pedir la información a través de vía electrónica y de igual manera se le remite. Entonces puede llegar perfectamente esa información pública a su correo. Ok. Bueno, maestra, muchísimas gracias. Ahorita también vamos a tener una mesa redonda en donde vamos a platicar un poco más acerca de sus opiniones como docentes y como maestros para el acceso a la información pública, pues ahora sí en nuestro país y en nuestro estado. Vayamos a un corte comercial y continuamos. Esto es Coalicionando. Gracias por continuar con nosotros y bueno, vamos a dar pie a una mesa redonda aquí con los dos maestros que nos han acompañado en bloques anteriores para tratar un poquito más acerca de estos temas de acceso a la información pública en nuestro país y nuestro estado. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va cada uno a hablar, le voy a dar su tiempo y vamos a discutir después cada uno sus opiniones, ¿ok? Empiezo con usted, maestro. ¿Ha pedido información a alguna institución y de qué manera se la han proporcionado? Fíjate que tengo un tiempo que no la he solicitado, la verdad, pero sí, he solicitado cuestiones muy básicas, ¿no? Casi como a manera de ejercicio, que tiene que ver, no sé, con el presupuesto a determinada obra, no sé, algunos planes y programas, cosas por el estilo. Por ejemplo, más bien me ha tocado estar del otro lado, de estar brindando información que se ha solicitado por parte principalmente de investigadores y a mí en lo personal me ha tocado muy poca gente, ¿no? Un ciudadano común y corriente, me ha tocado muy poca gente, entonces más bien me ha tocado estar entregando información que solicitándola. Ok. Maestra, ¿usted ha solicitado información a alguna institución y cómo se la han dado? Sí, he solicitado. Alguna vez solicité a la Secretaría de Desarrollo Social, tuve una respuesta favorable, aunque no solicitaba, igual era un ejercicio muy básico, no era una gran cantidad de información, pero también por otros compañeros he tenido noticias de solicitudes que se realizan. Y uno de los mayores obstáculos con los que se han encontrado es cuando la información no ha sido generada. En ocasiones uno solicita información de hace 5 años, 10 años y esa muchas veces es complicada de que esté generada. Y más porque saben que como hay relevos institucionales, entonces a veces, bueno, uno hace una solicitud, pero de hace 10 años, donde la gente que estaba laborando ahí no estaba antes, y es difícil rastrearla, saber dónde estaba. Entonces, esos son de los mayores obstáculos, digamos, de los que he tenido conocimiento cuando uno realiza solicitudes de información. Ok. Entrando un poquito más a la materia de la información que me brindan ya las instituciones, ¿qué es lo que procede después de que me dan esa información? Es decir, yo como ciudadano voy a una institución a que me den información de cierto tipo, cualquier pregunta que yo les quiera hacer para saber esa información. Después, ¿qué hago con esa información? ¿Cuál cree que usted que sea la finalidad? Lo que tú quieras, ¿eh? La ley te brinda esa posibilidad. Puede ser desde un ejercicio escolar, no tienes nada que hacer en tu casa y te pones a hacer solicitudes de información no sé, desde el ámbito federal o estatal, hasta un trabajo científico para tu tesis, un trabajo periodístico, algún interés político, lo que tú quieras hacer con la información. Esa es la ventaja que otorga la ley, de que no tienes que tener un interés jurídico para solicitarla, ¿no? Entonces tú puedes libremente solicitarle sin ningún problema, ¿eh? Claro. Maestra, la misma Sí, pregunta. igual, sí, concuerdo con el maestro. Al ser una facultad que nos da un derecho fundamental, eso también nos abre todas las posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que justificar para qué estás solicitando la información. El uso ya es a criterio de cada solicitante. Es decir, justo como lo decía el maestro, las cifras nos dicen que las principales solicitudes de información que se reciben es sobre todo de investigadores, del sector académico. Entonces, el acceso a la información ha servido como una vía muy importante para obtener estos insumos y que después, bueno, en investigaciones ya robustas pueden dar frutos muy importantes. También los periodistas hacen muchas solicitudes de información y también para trabajo de investigación periodístico. Entonces, el punto es que el acceso a lo que te va a dar es ese insumo
La relevancia, la trascendencia, el impacto que eso pueda tener depende de que el ciudadano sepa utilizarlo a través de las vías adecuadas, ¿no? O puede integrar una acción mucho más robusta para observar el quehacer público, para exigir rendición de cuentas, entre otras cosas. Ok, un poquito entrando a la solicitud que se lleva a las instituciones, ¿cómo es que se brinda esta información? Es decir, el ciudadano lleva la información en la solicitud de lo que quiere, pues desea saber. ¿Cómo es que se brinda esta solicitud? Ya la respuesta, más bien la información. ¿Cómo se da? ¿Se da en papel? ¿Pero cómo se da? ¿Es factible la información? Hay posibilidad de que tú digas en qué formato la quieres recibir. En algunos casos hay algún costo también, habrá que decirlo. Aquí me parece, ahorita lo mencionaba la maestra en su participación, que digamos estamos ante lo que se conoce como el principio máxima publicidad, es decir, el sujeto obligado estaría obligado a entregarte toda la información que se le solicita. Incluso la ley establece que hay información que tiene que tener publicada en su página de oficio, ¿no? Entonces cuando tú, y bueno, este principio obligaría a que si tú planteas mal una pregunta, bueno, el sujeto obligado, digamos, haciendo un esfuerzo ahí de tratar de entenderte, brindarte toda la información. En la práctica, yo diría que este es uno de los grandes problemas para ejercer el derecho de acceso a la información. Si tú solicitas una información y no la sabes pedir, normalmente en la práctica el sujeto obligado te va a decir o que no le corresponde a él, o que está publicada en su página, o que simple y sencillamente no es lo que tú estás solicitando, ¿no? Y digamos ahí no apegándose a este principio de máxima publicidad. Y esto ha generado que el ciudadano no está obligado a conocer, ¿no? A veces lo que solicita o las actividades que realiza cierta dependencia, por poner un ejemplo, y esto empieza a limitar este derecho. Entonces yo creo que haría falta o hace falta esta parte, es decir, no solamente presentarse en la dependencia o con el sujeto obligado o solicitarla a través de internet, sino empezar a formular preguntas o saber cómo formular preguntas para poder obtener esa información. Yo te decía, a mí me tocó en un momento dado trabajar en el Congreso del Estado, y cuando se hacían, digamos, estas reuniones, cuando se solicitaba información, casi las primeras solicitudes de acceso que hubo fue cuánto gana un diputado, ¿no? ¿Cuál es el salario de un diputado? Decían, bueno, y lo que hacían era remitirlo a la página, ¿no? Es información de oficio, cuando en realidad yo creo que lo que quería saber la gente era, pues, cuál es el salario, pero también cuántos son los ingresos extras que tiene el diputado en gastos de representación, en apoyos, etc. Entonces se te hace una entrada poco más del doble o casi el triple de lo que realmente gana un diputado. Y la discusión era si se le entregaba lo que puntualmente había solicitado esa persona o hacíamos un ejercicio de máxima publicidad. Yo creo que el secreto o el problema está ahí, ¿eh? Ok, maestra, la misma pregunta. Muy bien. Pues sí, fíjate, para hacer una solicitud de información, la ley es muy flexible porque como se trata del ejercicio de un derecho fundamental, entonces quiere decir que lo pueden hacer vía electrónica. Hay un sistema nacional, tenemos la Plataforma Nacional de Transparencia, pueden acceder y ahí buscar el sujeto obligado a quien le quieren preguntar y a través de esa plataforma nos llegan solicitudes de información. Pero también lo pueden hacer vía correo electrónico, lo pueden hacer en físico, en ventanilla, en atención de ventanilla. Entonces las solicitudes se pueden hacer en una gama muy amplia de medios. ¿Qué debe tener tu solicitud de información? Bueno, pues la ley dice que puedes poner un nombre, aunque no es obligatorio, o sea, no es requisito. Puedes poner tu nombre si lo quieres y si quieres que sea anónimo, entonces se guarda ese derecho. Debes establecer un medio de notificación. Es decir, se va a notificar en tu domicilio, en tu correo electrónico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque después se olvida y cuando damos trámite a estas solicitudes nos quedamos, ¿no? Nos enfrentamos a una pared porque entonces ya no sabemos cómo hacerla llegar. Entonces eso es muy importante que no se olvide. Y después la ley dice, bueno, si tienes conocimiento o tienes algunos datos que puedan ayudarle al sujeto obligado a rastrear esa información, entonces también son bienvenidos. La otra es en qué medio. ¿En qué soporte, digamos, estás pidiendo la información? ¿La quieres impresa, la quieres electrónica? Justo como apuntaba el maestro Mario, la reproducción de información puede tener un costo. La ley nos dice que cuando exceda de 20 fojas, entonces ya va a haber un costo por reproducción. Maestra, si me lo permite tantito, vamos a regresar otra vez con usted, pero vamos a un corte comercial y continuamos, ¿sí? Bueno, vayamos a un corte comercial y continuamos aquí en Coalicionando.
punto de llegar aquí al último bloque del programa. Y bueno, vamos a empezar nos retomamos con usted, maestra. La siguiente pregunta es, ¿considera que nuestro país puede catalogarse como un país, como un gobierno abierto, transparente? No, yo creo que apenas estamos en tránsito, digamos. Decir que hemos alcanzado ese punto consolidado de gobierno abierto, bueno, además porque el gobierno abierto implica muchas otras cosas que transparencia. Estamos hablando de dos términos distintos. Pero aún así, bueno, en el camino de la transparencia ya llevamos varios años. Desde la primera ley federal, 15 años de desarrollo llevamos. Entonces es un tránsito lento. Creo que el país ha dado pasos muy importantes. Por supuesto que aún nos falta mucho por consolidar. Respecto a gobierno abierto, pues aún más me parece, porque la transparencia es un elemento, pero para tener gobierno abierto también necesitamos rendición de cuentas, necesitamos participación ciudadana consolidada. Entonces estamos hablando de una figura mucho más compleja donde intervienen otros factores. Particularmente respecto a la transparencia, creo que hay un objetivo, hay una motivación firme de que el país avance en ese sentido. Sin embargo, también falta, digamos, al echar a andar una política tan compleja como esta, hay que tener en cuenta que somos un país tan distinto, tan variado, con infraestructura, con recursos tan dispares en distintas zonas, y eso es lo que puede llegar a obstaculizar. Pero creo que estamos en un proceso, creo que, bueno, de hecho la Ley General de Transparencia está catalogada como la mejor del mundo por algunos estudios, entonces creo que vamos en un buen camino. Sin embargo, creo que nos encontramos todavía en ese proceso de consolidación. Okay. Maestro, le cedo la palabra. Mira, ahorita que pasó el sismo del 19 de septiembre, voltearon a ver a nuestra reglamentación, bueno, a la Ciudad de México, y decían es que el reglamento de la Ciudad de México de construcción es el mejor del país y uno de los mejores del mundo. Y bueno, y sin embargo no se cumplió. Yo creo que en materia de transparencia y de acceso a la información pública estamos un poco similar. Tenemos una legislación muy interesante. Acaba de haber, digamos, una nueva reestructura constitucional para garantizar no solamente el acceso a la información, sino la rendición de cuentas y ampliar además la responsabilidad de los sujetos obligados, etcétera. Pero el problema en México es que no se están cumpliendo debidamente, cuando menos, estas reformas, ¿no? Y si tú lees todos estos artículos constitucionales y todo el andamiaje jurídico que se ha creado, pues uno pensaría que México es un país tremendamente transparente, ¿no? Y bueno, volteamos a ver los índices de transparencia internacional y nos ubica de 174, 176 países como el número 123, ¿no? En opacidad y en corrupción y todo lo demás. Entonces me parece que si volteamos a ver cómo estamos en Michoacán, es decir, en el 2015, si no me equivoco, poco más de 100 municipios de los 113 que tenemos habían reprobado en transparencia. Este 2017, alrededor del 70% tampoco pasan la prueba de la transparencia y que tiene que ver con el acceso a la información pública. Pero de estos 70%, 24 o 25 municipios sacan 0 en transparencia, ¿no? Entonces, me parece que el problema de México y de Michoacán no es tanto legal o jurídico, no es tanto de si contamos o no con los instrumentos idóneos para para garantizar este derecho. El problema es pues que no lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, que estamos en muchos aspectos violando la ley y no está pasando absolutamente nada. Entonces yo diría, en un aspecto muy general, Michoacán hemos estado avanzando a pasos muy lentos, pero avanzando. Pero, pues si lo ponemos a largo plazo, entonces estaremos hablando que podremos ser un estado o un país relativamente transparente y relativamente apegado a la rendición de cuentas como en 50 o 100 años, ¿no? Sí, claro. La situación no, me parece que no va para ahí, sino tiene que haber un golpe de timón o un golpe en la mesa, como diría o como dijo algún expresidente de la República, para poder entonces sí efectivamente considerarnos como un país y como un estado que respete este derecho y que se puede considerar transparente. Bueno, a resumidas cuentas, ¿podrían darme una conclusión de todo lo que hemos visto en el programa? Bueno, pues yo me quedaría con este ejercicio de Vox Populi, donde también celebro que la gente conozca aún más este derecho. Creo que nos falta más saber qué podemos hacer después. Ahora, en otro rubro, también creo que en materia de transparencia
la ley se ha hecho muy compleja, nos ha puesto muchas obligaciones, ¿no? Muchos requisitos a los sujetos obligados, los cuales por supuesto se deben cumplir, pero también falta eso, anclarlo a un sistema mucho más robusto de rendición de cuentas. Claro. Porque si lo dejamos únicamente con que yo me entere pero no pueda hacer nada, entonces creo que ahí es justo donde está fallando el eslabón. Pero de todas maneras celebro estos pasos pequeños, grandes, pero sí creo que tenemos estos nichos de oportunidad donde hay que trabajar mucho más. Sí, claro. Maestro, le cedo la palabra. Finalmente te diría, lo menciona la maestra, llevamos más o menos 15 años, desde las primeras leyes estatales y la federal y las reformas y todo lo demás. Yo creo que estamos mejor que hace 15 o 20 años, Sí, eso claro. sí me queda clarísimo, pero podríamos haber estado mejor o podemos estar mejor. Entonces yo creo que este trabajo ya se construyó, el andamiaje jurídico, me parece que ahora le corresponde a la sociedad civil hacerlo cumplir, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea más ciudadana el cambiar, el hacer este cambio y pues hacer garante este derecho que es fundamental si queremos aspirar a ser un Estado democráticamente, un Estado democrático de veras, ¿no? No solamente en el papel. Sí, claro. Bueno, les quiero agradecer a los dos por habernos acompañado en este programa. Al contrario. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, es así como llegamos al final de nuestro programa. Continúen con nosotros porque viene otro programa muy importante aquí en Coalicionando. Mi nombre es Denise Chamán y nos vemos en la próxima.